Hola familia, bienvenidos a Monte Sión en casa. Es un gusto para mí saludarlos esta tarde de miércoles. Qué bueno que están conectados para escuchar una palabra de parte de Dios. Y antes de comenzar con el mensaje del día de hoy, te voy a pedir por favor que me acompañes honrando la palabra de Dios. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora te voy a pedir que con todo tu corazón repitas después de mí. Padre, gracias por la oportunidad que tengo de escuchar tu palabra en esta tarde. Yo te amo a ti y amo tu palabra. Por eso el día de hoy voy a escucharla, la voy a guardar en mi corazón y la voy a poner en práctica. Mi vida es transformada el día de hoy por tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les recuerdo que la semana pasada iniciamos con una serie que se llama Jueces. En esta serie vamos a ver la historia de varios jueces que Dios estableció, levantó y les dio autoridad para liberar al pueblo de la opresión de varios enemigos. La semana pasada vimos la historia del juez Ahod. Si tú no la escuchaste, te voy a invitar a que vayas al canal de YouTube. Ahí la vas a encontrar y estoy seguro que lo que vas a escuchar en ese mensaje te va a ayudar. Pero antes de ver la historia del día de hoy, yo te voy a pedir por favor que compartas esta transmisión con tus redes, en tus redes sociales, con tus contactos. Mándala por WhatsApp porque es importante que la gente escuche el mensaje que vamos a ver el día de hoy. Así que compártela por favor, ayúdame con eso. Y bueno, Jueces, el libro de Jueces es un libro histórico, donde vemos que el pueblo de Israel está como en un sube y baja en cuanto a su caminar con Dios, en cuanto a su obtener promesas de parte de Dios, en cuanto a su desarrollo en su relación con Dios. ¿Por qué digo eso? Porque pasa un tiempo en el que están bien y después regresan a pecar, regresan a idolatría y son oprimidos por algún otro reino, por enemigos, y después Dios levanta un juez y ese juez los liberta, otra vez son libres durante algún tiempo, son felices durante algún tiempo y otra vez vuelven a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, vuelven a ser oprimidos y esclavos por otro reino, por otro pueblo y claman a Dios y Dios levanta un libertador y son libres otra vez. Y así se la pasa el libro de los jueces y es un libro desesperante y emocionante a la vez por las historias y los héroes de fe que encontramos en esas historias. Y realmente en esta serie de jueces lo que vamos a ver es nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con el pecado. Y con volver al tiempo donde éramos pecadores y regresar a viejas costumbres, de eso se va a tratar esta serie, de eliminar el pecado por completo, porque muchas veces tú y yo somos esclavos de una manera antigua de vivir y no podemos vivir la libertad que Dios tiene para ti y para mí, como el pueblo de Israel. Y en esta ocasión vamos a hablar de un hombre que se llama Barak. Y quizá tú ya hayas escuchado la historia de Barak. Él no dice la Biblia que fue un juez, sino que dice que fue colaborador con una jueza llamada Débora. Ellos dos hicieron equipo y juntos pudieron liberar al pueblo de Israel de la opresión de los cananeos. Pero bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia en Jueces 4, versículo 1. Muerto Ahod, el juez que vimos la semana pasada, muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y a mí me sorprende esta primera parte de Jueces 4, porque vimos la semana pasada que Ahod, después de que liberó al pueblo de la opresión de sus enemigos, juzgó durante 80 años. Y en esos 80 años el pueblo de Israel experimentó libertad, experimentó bendición, experimentó que ellos eran libres por fin y ellos eran felices, ellos estaban tranquilos mientras el juez Ahod estaba gobernando. Pero se muere el juez Ahod y los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y a mí me sorprende eso. Tenemos 80 años siendo libres. Tenemos 80 años viendo que hacer las cosas como a Dios le gusta funcionan a nuestro favor. Tenemos el favor de Dios, nuestros negocios funcionan, nuestra vida funciona, todo lo que emprendemos funciona. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo
los pasos de Dios. Pero se muere el juez y por alguna razón estas personas dicen, ¿sabes qué? Se me hace que vamos a hacer las cosas de una manera diferente. Quizá ahora Dios sí acepte nuestra manera de vivir diferente como a Él le gusta. Quizá ahora no se moleste tanto si somos personas inclinadas a la idolatría. Quizá ahora Dios sí acepte que vivamos en pecado. Y entonces aquí vemos que después de que Ahod se murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y yo me pregunto, porque déjame decirte algo. Cuando tú y yo vemos el libro de los jueces, yo he escuchado a muchas personas que hablan en contra de los israelitas y dicen, hombre, se la bañan, ¿qué les pasa? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué no aprenden la lección desde el principio? ¿Por qué siguen cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y resbalando y resbalando? ¿Y por qué siguen regresando a lo malo? Si han experimentado años de libertad, años de bendición, ¿por qué siguen cayendo en lo malo y vuelven a hacer lo malo? Y hablan en contra del pueblo de Israel. Pero yo quiero decirte algo el día de hoy. La verdad es que Israel refleja mucho la condición también de nuestro corazón. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros, aún ya que somos cristianos, aún de experimentar la bendición, la libertad que Jesús nos da cuando lo aceptamos como Señor, volvemos a cosas del pasado. Yo sé que muchos cristianos regresan a cosas del pasado, regresan a viejos vicios, regresan a viejos pensamientos, regresan al pecado que antes los dominaba. Y entonces realmente estamos envueltos en algo parecido a lo que el pueblo de Israel vivía. Experimentaban libertad, pero volvían a hacer lo malo. Y tú y yo el día de hoy somos libres en el nombre de Jesús, somos libres por la sangre de Cristo, pero por alguna razón regresamos a hacer lo malo. Entonces a mí no me gusta que personas juzguen o hablen mal en contra de Israel, porque realmente ellos reflejan muchas veces la condición de nuestro corazón. Entonces una pregunta del día de hoy es, ¿por qué regresamos a nuestra antigua manera de vivir? ¿Por qué regresamos a nuestra antigua manera de vivir? Si ya hemos experimentado la libertad que Dios nos ha dado, si ya hemos experimentado la bendición que nos trae el seguir los caminos de Dios y el hacer las cosas como a Dios le gusta, por alguna razón creemos que si pecamos de esta manera, que si hacemos esta otra cosa, quizá en esta ocasión Dios no se enoje con nosotros, o quizá en esta ocasión Dios nos va a aceptar aún con esas cosas. Y la verdad es que el resultado siempre es el mismo. El resultado de regresar a nuestra antigua manera de vivir siempre es el mismo. El resultado de regresar al pecado, de regresar a los vicios, de no eliminar cosas que deberíamos de eliminar, siempre es el mismo. Nos volvemos esclavos de opresores. Y vamos a ver lo que sigue diciendo Jueces 4 en el versículo 2. Después de que regresaron a hacer lo malo, cuando se murió el juez Ahod, dice, entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim. Y sigue diciendo el versículo 3, Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Y aquí me voy a detener un poquito. Oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó por ayuda. Entonces estamos viendo que porque hicieron las cosas mal, volvieron a ser esclavos y oprimidos de un rey, en este caso el rey Jobim de los cananeos, cuyo comandante Sísara los oprimía sin piedad. Y los oprimió durante 20 años. Y a mí me impresiona lo que estamos viendo aquí. Recordemos que el libro de Jueces es muy, muy detallista. No quiere que perdamos detalles y que pongamos atención a los detalles. Entonces, este comandante oprimía sin piedad a Israel durante 20 años hasta que recapacitaron y clamaron a Dios. Lo que a mí me sorprende de esta parte es que después de 80 años, vivir en libertad, de vivir en bendición, de vivir con el favor de Dios, prueban a hacer lo malo otra vez, creyendo que el resultado iba a ser diferente. Y no solamente vieron que el resultado era diferente en el principio, fueron oprimidos por Sísara y no recapacitaron inmediatamente, sino que se esperaron 20 años.
para clamar a Dios y para ser libres. A mí me sorprende eso de verdad. Estás viendo que el resultado de tus decisiones de volver al pecado es esclavitud, es opresión, no es bendición, y aún así te esperas 20 años para recapacitar. En serio, y lo primero que yo te quiero decir el día de hoy es que no esperes tanto tiempo para recapacitar. Si tú has estado probando el pecado, si tú estás regresando a tu antigua manera de vivir, creyendo que vas a tener un resultado favorable, por favor date cuenta que el resultado va a ser el mismo y no te esperes tanto tiempo en recapacitar y en clamar a Dios. 20 años siendo esclavos de un pueblo, 20 años siendo oprimidos sin piedad. No te puedes esperar. No permitas regresar a esos viejos hábitos porque el resultado va a ser el mismo. Y si has regresado a esos viejos hábitos, tienes que volver en sí. Tienes que regresar, tienes que recapacitar, tienes que analizar tu vida y decir, yo estaba mejor siguiendo los pasos de Dios. Pero otra cosa que quiero decirte aquí muy importante es que los oprimían sin piedad y esto tiene que ver con algo muy importante. Jabín y Sísara oprimían al pueblo de Israel de una manera tan fuerte, sin piedad, y eran tan crueles, porque el pueblo de Israel había sido cruel con el pueblo cananeo. En el tiempo del libertador Josué, Dios le dijo al pueblo de Israel, quiero que elimines por completo a los cananeos y que no dejes a nadie vivo. Porque son personas que adoran a otros dioses, tienen costumbres tan equivocadas y tan malas que pueden corromper a otros pueblos, pueden corromperlos a ustedes. Entonces, les demando que cuando yo les entregue estas tierras que yo les prometí, ustedes eliminen por completo a los cananeos. Entonces, el pueblo de Dios con Josué mataron a muchos cananeos, pero a otros no los mataron, sino que los dejaron prisioneros. Y esos prisioneros que no mataron, después se fortalecieron, se reagruparon, hicieron un ejército y son estos que están oprimiendo al pueblo de Israel ahorita. Entonces, fíjate lo que te voy a leer en Deuteronomio 7 del 2 al 4. Cuando el Señor tu Dios te entregue en tus manos esta tierra y la conquistes, debes destruir a los cananeos por completo. No te unas en matrimonio con su gente, no permitas que sus hijas ni tus hijos se casen con los hijos de sus hijas y de sus hijos, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Pero lo que hizo el pueblo de Israel fue dejar vivos a algunos cananeos. Y estos cananeos se fortalecieron, se reagruparon, hicieron un ejército, armaron carros de guerra, hasta tener 900 carros de guerra hechos de hierro. Y todo por dejar o todo por no obedecer una instrucción de Dios y por dejar con vida a algunos cananeos. Entonces, algo importante que quiero decirte en este punto es que Dios cuando a ti y a mí nos pide que eliminemos cosas de nuestra vida, obviamente los tiempos han cambiado, el día de hoy Dios no nos va a pedir que eliminemos a una persona, eso sería una locura, pero Dios sí nos pide que eliminemos ciertas cosas de nuestra vida. Que eliminemos hábitos, que eliminemos pecado, que eliminemos maneras de pensar, que eliminemos ciertas cosas para poder ser libres. Porque si no esas cosas más adelante, si tú y yo no las eliminamos, más adelante se van a fortalecer, más adelante se van a reagrupar y van a venir a tratar de conquistarnos y nos van a pegar muy duro. Entonces, cuando Dios nos dice que eliminemos ciertas cosas en nuestra vida, tú y yo tenemos que estar comprometidos, ser valientes y ser fuertes, eliminarlas por completo, para que en un futuro no tengamos problemas con ellas. ¿Qué es lo que pasa con personas que no eliminan hábitos y pecados de su vida y que creen que pueden vivir una vida cristiana, que pueden vivir una vida en una relación con Dios con ciertos pecados todavía, con ciertas maneras de vivir? Dejando esas cosas ahí, siendo tolerantes con ciertas maneras de vivir. Esas maneras o esas cosas van a venir a oprimirte después. Y no vas a saber por dónde te están pegando y vas a decir, ¿cómo es posible que esto se convirtió en un gigante? Y es porque no le hicimos caso a Dios desde un principio. Entonces, hay consecuencias por ser tolerantes a algo que Dios quiere quitar por completo de nuestra vida.
Hay consecuencias por ser tolerantes con pecado. Hay consecuencias por ser tolerantes con hábitos. Hay consecuencias por ser tolerantes con vicios, con pensamientos, con maneras de vivir, con maneras de pensar. Hay consecuencias. Y si tú y yo no los eliminamos desde el momento en que Dios nos dice que los eliminemos, va a haber consecuencias. Se van a convertir en gigantes y van a venir a oprimirnos y a tratar de que nos hagamos sus esclavos. Entonces, por favor, tú no seas como el pueblo de Israel, cuando Dios dice, quiero que elimines esto por completo, porque después esto que no vas a eliminar, esto que te estoy diciendo que elimines y que no me estás creyendo que debes eliminarlo, va a venir a oprimirte y va a alejarte de mí, de mis promesas, de mi favor. Es bien importante lo que estamos viendo el día de hoy. Muchos cristianos no pueden obtener promesas de parte de Dios. Muchos cristianos no pueden hacer suyas las bendiciones de Dios porque están viviendo una consecuencia por ser tolerantes con algo que Dios ha dicho que tienen que eliminar. Entonces, en esta historia estamos viendo cómo los cananeos están oprimiendo al pueblo de Israel. El rey Javín con el comandante Sísara están oprimiendo durante 20 años y sin piedad al pueblo de Israel por no haber obedecido desde un principio. Entonces yo quiero preguntarte, ¿con qué pecado eres tolerante el día de hoy? ¿Con qué pecado eres tolerante? ¿Qué vicio no has podido destruir? ¿Qué tipo de pensamiento has permitido en tu vida que Dios te dijo, lo necesito que lo elimines porque eso se va a convertir en un gigante después? Y que tú dices, no, yo creo que sí puedo vivir con esto. Quizá es envidia, quizá es el murmullo, quizá es hablar de otras personas, quizá es pensamientos impuros, quizá es alguna sustancia que no puedes deshacerte de consumirla, quizá no sé cuál sea, pero Dios desde un principio dijo, tienes que eliminarla para que vivas verdadera libertad. Pero por alguna razón tú y yo dijimos, yo creo que puedo ser tolerante con esto y no va a haber problema. Y va a llegar un punto en donde eso se va a convertir en un gigante que quiere oprimirte. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo. Pero sigue diciendo Jueces 4, versículo 4. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Y solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Estamos viendo a la jueza Débora, que era una jueza con autoridad de parte de Dios, a la cual acudían el pueblo de Israel para ser juzgados, para que les dijera qué decisión era la correcta, para que ella pudiera dirigirlos en su caminar con Dios. Y dice el versículo 6, un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo, el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Javín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros, y allí te daré la victoria sobre él. Me encanta porque tenemos un Dios presente. Y así como el pueblo de Israel, después de ser 20 años oprimido cruelmente por un rey y por un comandante crueles cananeos, después el pueblo de Dios recapacita y ahí estaba Dios esperándolos. Ahí estaba Dios esperándolos para levantar un libertador. Él ya tenía la respuesta. Dios ya había preparado su plan. Solo estaba esperando que ellos volvieran a Él. Ponle atención a eso, porque quizá tú el día de hoy estás siendo oprimido por un pecado. Estás siendo oprimido por una consecuencia de pecado, por una consecuencia de algún vicio, por una consecuencia de quizá incredulidad, no sé. Pero Dios ahí está esperando y ya tiene un plan preparado para tu rescate. Solo está esperando que tú voltees al cielo y digas, ayúdame. Me encanta que tenemos un Dios presente, me encanta que tenemos un Dios que está a nuestro favor, aun cuando tú y yo estamos sumergidos en una antigua manera de vivir. Él está ahí esperando a que tú y yo recapacitemos y le digamos, Señor, quiero volver a hacer las cosas como a ti te gustan. Entonces Dios ya tenía preparado su plan. Ahí estaba la jueza Débora y ahí estaba Barak. No dice que en ese momento surgieron. No, ellos ya estaban ahí juzgando
Ahí estaba Barak, listo también. Solo estaba esperando Dios que el pueblo clamara, que se arrepintiera para levantar a su libertador. Entonces, Dios levanta a este libertador Barak y dice Débora, te demanda Dios que juntes a 10,000 guerreros de 2 tribus y que salgas a pelear contra Sísara, porque Él te ha dado la victoria. Dice el versículo 7, allí te daré la victoria sobre Él. Entonces estamos viendo una promesa de parte de Dios. Estamos viendo que Dios le dijo, levántate junto a un ejército porque yo te voy a dar la victoria. Ya es hora de que seas libre de este opresor, de Jabín, del rey Jabín y del comandante Sísara. Yo estoy a tu favor, te amo y quiero que seas libre, pero tienes que levantarte. Entonces vamos a ver la vida de este hombre Barak. Este hombre Barak nos va a enseñar muchas cosas el día de hoy. Para empezar quiero decirte que Barak significa relámpago. Fíjate qué nombre tan padre, relámpago. Barak dice, lo que leímos al principio es que era de la tribu de Neftalí, y Neftalí significa luchador. Y este hijo de Jacob, Neftalí, tuvo una profecía de su padre que le dijo que iba a ser como una sierva libre, y eso significa que era como muy enérgico. Entonces el carácter de este hombre, de Barak, estamos viendo que tiene que ver con un hombre como relámpago, luchador y enérgico. Definitivamente el carácter que estamos viendo reflejado aquí es el carácter necesario para un libertador. Relámpago, luchador y enérgico. Y Dios le dice a Barak, levántate relámpago, levántate luchador enérgico, junta un ejército porque tú vas a liberar a mi pueblo y yo te prometo que te doy la victoria sobre los cananeos. Es algo muy importante lo que estamos viendo aquí, el carácter de este hombre, la naturaleza de este hombre. Pero si tú y yo vemos detalladamente la historia y cómo se desenvuelve, resulta que esto no es nada que ver como se comportaba Barak. Vemos que la realidad es diferente. Y yo te leía al principio cuando Débora le manda a llamar a Barak y le dice, Dios demanda de ti que salgas y juntes un ejército. Te lo leí en la Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera, fíjate lo que dice, el versículo 6. ¿No te ha mandado Jehová que juntes un ejército? Entonces lo que estamos viendo en este versículo es que Dios ya le había mandado a que reuniera un ejército y saliera a pelear, pero Barak no había obedecido. ¿No te ha mandado Jehová? Ya había recibido una indicación, pero no obedeció. Entonces yo no veo a un hombre relámpago, yo no veo a un luchador y yo no veo a alguien enérgico. Yo veo a alguien que quizás sus pensamientos lo traicionaron. Yo veo a alguien que quizá tuvo miedo. Yo veo a alguien que quizá dijo, ay, pues no, se me hace que Dios no me está pidiendo lo que realmente me está pidiendo. Yo veo un hombre que no se asemeja a la naturaleza y al carácter que Dios le había dado, sino veo a un hombre que es todo lo contrario. Y en el versículo 8, Barak le dice a Débora, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no voy a ir. Vemos a un hombre que le está pidiendo a una mujer, que no debería de pedirle a una mujer, que lo acompañara a la guerra. No vemos el relámpago al luchador y al hombre enérgico, que significaba su nombre, su carácter, su naturaleza. Vemos a un hombre completamente diferente. Y yo sé que muchas veces tú y yo nos sentimos como Barak. Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Dice la Biblia que cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, lo viejo quedó atrás, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y el día de hoy tú y yo tenemos una nueva naturaleza. Tú y yo somos conquistadores, tú y yo somos vencedores, tú y yo somos personas nuevas. Si antes éramos débiles, ahora somos fuertes. Pero por alguna razón nos seguimos viendo como Barak. Y Dios nos dice, conquista ese pecado, conquista este opresor, conquista ese vicio, conquista esa manera de pensar, conquista esto. Y tú y yo decimos, lo peor es que Dios nos dice, yo ya te he dado la victoria, te prometo la victoria el día de hoy. Y dudamos. Y quizá no hemos obedecido como Barak, una indicación que ya se nos había dado. Y quizás somos como Barak y le decimos a Débora, si tú no vas conmigo, yo voy, pero
Si tú vas conmigo, yo iré, pero si tú no vas conmigo, no voy. Y necesitamos muchas confirmaciones de parte de Dios para salir a conquistar. Y necesitamos la fe de alguien más para poder actuar. Y seguimos siendo oprimidos y no podemos avanzar. Vemos que la naturaleza de este hombre, relámpago, luchador y enérgico, no tiene nada que ver con su forma de ser en estos versículos. Pero vamos a seguir viendo la historia en el versículo número 9. Muy bien, le dijo Débora, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Y ahorita vamos a ver que esa profecía se hizo realidad. Así que Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí y 10,000 guerreros subieron con él y Débora también lo acompañó. Versículo número 12 dice, cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros y marcharon desde Aroset Goim hasta el río Sison. Y dice el versículo 14, entonces Débora le dijo a Barak, prepárate. Hoy es el día en que el Señor te ha dado la victoria sobre Sísara porque el Señor marcha delante de ti. Así que Barak descendió a las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para enfrentar la batalla. Y dice el versículo 15, cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y todos sus carros de guerra y sus guerreros. Y Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. A mí me impresiona esta historia. Y dice el versículo 16, entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Aroset Goim y mató a todos los guerreros de Sísara y ni uno solo quedó con vida. ¡Qué diferencia de carácter de un hombre que no había obedecido a un hombre que persiguió y mató a todos los guerreros de Sísara y ni uno quedó con vida! Dice el versículo 17, mientras tanto Sísara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, el ceneo, porque la familia de Eber tenía amistad con el rey Jabín de Azor. Y dice el versículo 21, pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano, y entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo. Y así murió. ¡Qué gráfico! Y qué detallista es Jueces. Versículo 24, y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín hasta que finalmente lo destruyó. Una historia realmente fascinante. Encontramos a un hombre que se suponía que debía de obedecer a Dios y liberar al pueblo de Israel, pero desobedeció. Encontramos a un hombre que debería de tener un carácter de relámpago, de luchador, enérgico, pero no era así. Y este hombre era desobediente y necesitaba muchísimas confirmaciones para poder cumplir la voluntad de Dios. Pero también encontramos a una excelente líder, jueza Débora, que afirmó los pasos de Barak, que le dio palabras de Dios y que al final de cuentas Barak pudo salir a pelear y a conquistar. Vemos a una mujer que mató al comandante Sísara, que le clavó una estaca en las sienes y lo clavó hasta el suelo. Esta mujer valiente porque su esposo tenía amistad con el rey Jabín, pero ella dijo, yo no quiero nada, no tengo nada que ver con eso, yo creo en lo que Dios está haciendo en este momento, voy a matar a Sísara. Y vemos una historia fascinante. Al final dice que a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín hasta que finalmente lo destruyó. Y poco a poco Israel fue tomando más y más fuerza hasta que por fin pudieron destruir a todos los cananeos, lo que desde el tiempo de Josué Dios había demandado. Es una historia fascinante. Es una historia fascinante y generalmente cuando las personas hablan de Barak, yo he escuchado comentarios pues en contra de él. Pues no obedeció, quizá era un cobarde, quizá no se atrevía a salir a pelear, quizá creía que no tenía la fuerza suficiente, quizá no creía las palabras de Dios y necesitaba de muchísimas confirmaciones. Y a lo mejor tú y yo nos sentimos como Barak el día de hoy. Estamos siendo oprimidos por algo. Estamos siendo oprimidos quizá por una enfermedad, por la consecuencia de algún pecado, por los resultados de algún vicio.
estamos siendo oprimidos porque no hemos podido creerle a Dios en algún área de nuestra vida. Estamos siendo oprimidos por ese gigante que se levantó, porque tú y yo no lo destruimos cuando deberíamos de destruirlo. Y nos sentimos como Barak y decimos, ay, Dios me dijo que lo hiciera, pero no puedo contra esto. Quizá lo he intentado antes y no puedo contra esto. Tengo miedo de enfrentarme a estos gigantes. Tengo miedo de enfrentarme a este pecado. Tengo miedo de enfrentarme. Me siento incapaz de poder hacerlo. Lo he intentado muchísimas veces y el resultado es el mismo. Tengo dudas de que Dios vaya a darme la victoria el día de hoy. No creo que lo que Dios habla acerca de mí sea una realidad. Y a lo mejor nos sentimos como Barak y nos vemos como Barak. Pero a mí no me importa lo que la gente dice de Barak. A mí me importa lo que Dios dice de Barak. Y a pesar de que su carácter o sus decisiones o su manera de ser no se asemejaba a la naturaleza que Dios le había dado de relámpago luchador enérgico, a mí me impresiona cómo Dios habla de él en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que es el libro de los héroes de la fe, el capítulo 11. Fíjate lo que dice. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Entonces, cuando Dios está hablando de los héroes de la fe en Hebreos 11, menciona a Barak. Y no dice que fue un desobediente. Y no dice que necesitaba muchas confirmaciones. Y no dice que sus acciones reflejaban una naturaleza diferente a la que Dios le había dado. Sino que dice que Barak era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Que al final de cuentas ayudó a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los cananeos. Y me encanta cómo Dios habla de Barak, porque muchas veces cristianos nos encontramos como Barak. Ay, como que sí, pero como que no, como que, ay, pero Dios ya me dio esta naturaleza nueva de vencedor, pero sigo cayendo en las viejas tradiciones o en las viejas costumbres, pero sí, pero ay, me cuesta trabajo obedecer. Dios ya me dio una indicación, pero me cuesta. Pero cuando vemos que Dios habla de Barak, dice que Barak era un hombre de fe. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de este hombre. Y me llama mucho la atención esto. Me llama mucho la atención esto. Y lo que yo quiero que el día de hoy aprendas de este hombre Barak es que no importa el cómo te hayas sentido, no importa si hasta el día de hoy tú no hayas podido vencer un vicio, un pecado, una manera de pensar, pensamientos, maneras de ver, no importa si hasta el día de hoy envidias, chismes te consumen, no importa si hasta el día de hoy tú eres una persona que no ha podido vencer con un pecado, con una tentación, no importa, lo que importa es que tú necesitas una palabra el día de hoy para poder ser un hombre y una mujer de fe y salir a conquistar lo que Dios te dijo que conquistaras. Así como Barak recibió una palabra de fe, así tú y yo necesitamos una palabra de parte de Dios que nos levante, que nos anime, que nos afirme y que podamos vencer lo que debíamos vencer desde hace mucho tiempo. Dios tiene una palabra el día de hoy para ti. Y a pesar de que por mucho tiempo has tratado de conquistar ciertas cosas y no has podido, el día de hoy te vas a levantar como un vencedor por la palabra que Dios tiene para ti. Y quiero que le pongas atención a la pantalla. Prepárate, hoy es el día que el Señor te dará la victoria, porque el Señor marcha delante de ti. Estas palabras fueron las que animaron a Barak a salir con sus 10,000 guerreros y vencer. Estas palabras, prepárate porque hoy es el día que el Señor te da la victoria, porque el Señor marcha delante de ti. No importa con el gigante que te estés enfrentando, prepárate, porque el Señor marcha delante de ti. No importa si ya las hayas intentado antes, prepárate porque el Señor marcha delante de ti y el día de hoy te da la victoria. No importa si has desobedecido antes y no has podido obedecer las indicaciones de Dios, prepárate, porque el Señor marcha delante de ti y el día de hoy te da la victoria. Esa es la palabra que Dios tiene para ti el día de hoy. El asunto es que ahora nos corresponde a nosotros tomar esa palabra y levantarnos en fe. Y Dios se va a encargar de borrar la antigua naturaleza y darnos esa naturaleza de relámpago, luchador
enérgico como Barak, que ya no va a permitir la opresión cruel de estos opresores. Ya no permitas, por favor, que opresores te mantengan esclavo a ti y a tu familia, te mantengan esclavo de una enfermedad, te mantengan esclavo de un vicio, te mantengan esclavo de una manera de pensar, te mantengan esclavo de no poder tener una libertad económica, te mantengan esclavo de muchas cosas. Ya no vas a permitir eso porque el día de hoy te preparas porque el Señor marcha delante de ti. Y el día de hoy te ha dado la victoria. Y yo soy un conquistador de las promesas que Dios tiene para mí. De esta historia de Barak y de Débora podemos encontrar muchísimas lecciones. Pero el día de hoy yo quiero decirte esto que acabo de enseñarte. Dios cambia tu naturaleza. Dios transforma quizá tu miedo, tus pensamientos, el viejo hombre, y lo transforma en un hombre de fe y en una mujer de fe. Cuando tú decides creerle y cuando tú escuchas lo que Él tiene para ti, prepárate, porque hoy te ha dado la victoria, porque yo estoy marchando delante de ti. Entonces hoy es un día de libertad y yo te voy a pedir por favor que me acompañes a orar en este momento, porque dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y esas cosas que tú no has podido eliminar hasta el día de hoy, que has sido tolerante hasta el día de hoy, Dios te va a ayudar a vencerlas y por fin ser conquistador y ya no ser oprimidos por estos pecados, por estas consecuencias, por los resultados de una manera de vivir pasada. Vamos a vivir de la manera que Dios tiene preparada para nosotros. De esa manera vamos a estar experimentando su bendición y sus promesas. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque en tu palabra encontramos historias como la del día de hoy. Historias que quizás reflejen la condición de nuestro corazón, en la que tú nos has dicho, necesito que sean conquistadores en esta área, necesito que eliminen estas cosas. Y nosotros no podemos hacerlo y regresamos a una antigua manera de vivir, regresamos al pecado. Gracias porque en estas historias encontramos la condición de nuestro corazón, pero también vemos un futuro diferente, un futuro en el que tú nos muestras que nos has dado la victoria. Y yo sé, Señor, que tú nos has dado la victoria y tú le has dado la victoria a cada persona que está escuchando este mensaje. Y tú has pensado de ellos que son hombres conquistadores, hombres de fe, héroes de fe. Pero el día de hoy tenemos que reconocer que estamos mal. Así que, Señor, delante de ti reconocemos que estamos mal. Reconocemos que hemos sido tolerantes con ciertas cosas, tolerantes con ciertos pecados, tolerantes con ciertos vicios, tolerantes con ciertos pensamientos. Y la verdad es que estamos cansados, Señor. Quizá hemos tenido miedo al querer eliminarlas. Quizá lo hemos intentado y no hemos podido. Pero el día de hoy tú nos hablas a nuestro espíritu y nos dices, prepárate, porque el día de hoy te he dado la victoria, porque yo marcho delante de ti. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Perdónanos. Nos hemos dado cuenta que seguir viviendo de la misma manera tiene resultados iguales. Maldad, opresión, esclavitud. Y el día de hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón. Y te pedimos que marches delante de nosotros y que nos des la victoria. Te pedimos en el nombre de Jesús que el cielo pelee a nuestro favor. Y yo estoy seguro, Señor, que el día de hoy tú estás reescribiendo nuestra historia. Y quizá antes éramos como Barak, quizá éramos desobedientes, quizá necesitábamos de muchas confirmaciones para poder obedecer. Quizá necesitábamos de la fe de alguien más para poder marchar a la batalla. Pero el día de hoy tú nos haces más que vencedores. Tú nos afirmas y tú nos haces hombres y mujeres de fe para conquistar lo que tienes para nosotros. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tú transformas nuestro carácter, nuestra manera de pensar y nuestra naturaleza. Y a partir de hoy somos vencedores de todo aquello que éramos oprimidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, tú y yo somos héroes de la fe, porque el Señor va marchando delante de nosotros. Prepárate, el Señor te ha dado la victoria el día de hoy. Sal y vence, sal y sé un conquistador, porque el cielo está a tu favor. Los quiero mucho, les mando un abrazo.
seamos más que vencedores, más que conquistadores en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sion tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sion estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sion, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sion Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.